Bien, continuando con nuestras clases de la preparación para su fase privada en la materia de Derecho Civil y Procesal Civil, nos corresponde la semana número 15, en la cual estaremos abordando los temas de los procesos de cognición, los actos y hechos procesales, la demanda, el emplazamiento, actitudes del demandado, la prueba y la sentencia. En ese sentido, prácticamente vamos a tomar de base un juicio ordinario para ir explicando cada una de estas etapas procesales. Al respecto, entonces, vamos a empezar hablando de los procesos de cognición, también llamados procesos de conocimiento o procesos de declaración. Mediante un juicio, esto nos indica que mediante un juicio el juez declara un derecho y constituye el núcleo genuino de la actividad jurisdiccional. Son aquellos que pretenden la declaratoria de un derecho controvertido. A eso se refiere cuando hablamos precisamente de estos procesos de cognición o procesos de conocimiento. En relación a estos procesos de conocimiento, en nuestro caso, de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil, en su libro segundo, pues se regulan esos procesos de conocimiento y prácticamente hablamos de cuatro. Hablamos de un proceso ordinario, de un proceso oral, de un proceso sumario y de un proceso arbitral. Cuando hablamos del proceso ordinario, decimos que es aquel proceso en el que se tramitan todos los asuntos que no tienen un trámite especial. Todos aquellos que no están regulados por una tramitación especial dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, definitivamente se van a realizar de acuerdo al proceso ordinario. Proceso ordinario que le conocemos también como el proceso tipo, por ser el proceso más grande, el que tiene los plazos más largos, el que es más tardado en cuanto a la resolución del mismo, y es en el que se van a cabo precisamente todos aquellos asuntos que no tienen un trámite especial asignado dentro del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos el proceso oral que se tramita, son aquellos que se tramitan de acuerdo a lo que establece el artículo 199, todos los juicios orales que vamos a ver más adelante. Tenemos un proceso sumario que se tramita también regulado de acuerdo a lo que se establece en el artículo 229 al artículo 268 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y ese proceso sumario, que es un proceso más corto, que tiene los mismos actos procesales que el juicio ordinario, solo que con plazos más cortos, ¿verdad? Pues por eso es sumario y es más rápido, y tiene precisamente qué asuntos se ventilan en esa vía, especialmente, tanto como en el juicio oral, que tiene bien determinados cuáles son los asuntos que se regulan en la vía oral. El proceso arbitral atiende toda aquella materia sobre las cuales las partes tienen libre disposición en todos aquellos casos en que la ley lo permite. Hay que recordar que el proceso arbitral pues ya no se lleva de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil. Hay una nueva ley, el decreto 67-95, que regula la ley de arbitraje. Ahora se lleva ya no en los tribunales convencionales, sino de acuerdo a cómo lo establece dicha ley. Previo a iniciar el juicio ordinario, pues se pueden realizar algunas diligencias que se conocen como diligencias previas del proceso de conocimiento, ¿sí? O el proceso ordinario. Dentro de estas podemos hablar en relación a temas como la conciliación, la prueba anticipada, las posiciones y reconocimiento de documentos, la exhibición de documentos, bienes muebles y semovientes, la exhibición de libros de contabilidad y comercio, el reconocimiento judicial, la prueba pericial, la declaración de testigos y la consignación, que podemos realizar como diligencias previas del proceso de conocimiento, diligencias que nos van a ayudar a preparar prueba para el futuro proceso de conocimiento o juicio ordinario. Son estas y que las regula nuestro Código Procesal Civil a partir del artículo 97 en adelante. Viendo esto, entonces entramos a platicar sobre lo que son los actos procesales y los hechos procesales. Algunos han considerado que hablamos de sinónimos, pero no son sinónimos. Realmente hay una diferencia entre lo que son los actos procesales y los hechos procesales. El acto procesal es una especie de acto jurídico, es decir, una expresión de voluntad humana, donde participa la voluntad humana, cuyo efecto jurídico y directo tiende a la constitución, desenvolvimiento o extinción de la relación jurídico-procesal. El acto procesal también lo podemos definir como aquel hecho dominado por la voluntad jurídica idónea para crear, modificar, extinguir derechos procesales. Mientras que los hechos procesales se dice que son acontecimientos o eventos no dominados por una voluntad jurídica que sin embargo proyectan influencia en el proceso. Un acto procesal es, por ejemplo, interponer una demanda
Cuando el juez analiza nuestra demanda y considera que llena todos los requisitos, él va a tomar una decisión que se llama resolución. En este caso, una resolución de trámite denominada decreto, con el cual va a declarar con lugar esa demanda y la va a dar a conocer a través de una notificación. Esa resolución es un acto procesal. La notificación que hace el notificador es un acto procesal. El emplazamiento es un acto procesal. ¿Por qué? Porque suceden dentro del proceso, por eso todo lo que pasa dentro del proceso se le denomina acto procesal, mientras que un hecho procesal es aquello que se da fuera del proceso, pero que traslada algunos efectos al proceso, como por ejemplo una persona que tiene una citación a las 9 de la mañana el día lunes y él a las 7 de la mañana prudentemente toma camino para el tribunal competente que lo citó, pero en el camino encuentra una manifestación que no le permite llegar a su audiencia. ¿Qué tiene que ver la manifestación con el proceso? Ninguno, pero sí trasladó efectos procesales porque no se pudo llevar a cabo la audiencia porque no se presentó la persona que había sido citada. A eso se le denomina un hecho procesal. Una persona que ha sido citada para declarar dentro del proceso y resulta que cae en una situación de amnesia, ya no puede presentarse. ¿Qué tiene que ver ese problema de salud con el proceso? Ninguno, pero va a trasladar efectos procesales. A eso se le denomina hechos procesales, y a todo lo que pasa dentro del proceso, actos procesales. Dentro de los actos que podemos ver actos del órgano jurisdiccional, actos de las partes y actos de tercero. Dentro de los actos precisamente que podemos ver dentro del proceso, vamos a hablar un poco sobre los actos que realiza precisamente el órgano jurisdiccional. ¿Qué actos son los que realiza el órgano jurisdiccional? Dice que son los que emanan de los agentes de la jurisdicción, es decir, los jueces y los auxiliares. Dentro de estos actos pueden haber actos de decisión, porque el juez está resolviendo constantemente, es un acto realizado por los órganos jurisdiccionales. Dentro de los actos auxiliares podemos hablar como los actos de comunicación, que es cuando se les hace saber a los sujetos procesales, por ejemplo, las notificaciones, los oficios emanados por el órgano jurisdiccional. También podemos hablar que dentro de los actos del órgano jurisdiccional se pueden dar actos de documentación, porque como la sentencia, como las resoluciones que van a quedar plasmadas en documentos, esos son actos del órgano jurisdiccional. También podemos hablar de actos de las partes. Entre los actos de las partes podemos tener actos de obtención, actos dispositivos. Los primeros tienden a obtener del órgano jurisdiccional la satisfacción de la pretensión hecha valer en el proceso, mientras que los actos dispositivos su objeto es crear, modificar o extinguir situaciones procesales. Los terceros pueden realizar también entonces actos de petición que determinan el contenido precisamente de su pretensión, ¿verdad? Actos de afirmación, que son proposiciones formuladas durante el proceso, tanto por las partes, tanto por el demandante o por la parte demandada, y también tenemos que las partes también pueden realizar actos de prueba que pretenden la incorporación de los distintos medios de convicción o de prueba al proceso. Hablábamos también de actos dispositivos, ya que ellos también pueden tener algunos actos dispositivos, como qué actos dispositivos podrían tener, como el allanamiento, ¿verdad? Aceptar la pretensión del actor, o como el desistimiento, la parte demandante que ya no quiere continuar con el proceso que ha promovido, actos de las partes. Y también tenemos los actos de terceros, que son los que provienen de la actividad de terceros que intervienen dentro de un proceso, que pueden ser como actos de prueba, como la declaración de testigos, como el dictamen de expertos. Podemos hablar de actos de decisión en los cuales los terceros son llamados a decidir. Esto más se da en los juicios arbitrales, que son árbitros, que no son jueces precisamente, sino puede ser cualquier persona designada por las partes para que decidan el asunto del arbitraje. Podemos tener como actos de cooperación también, que se realizan por medio de la colaboración que prestan ciertos terceros, como por ejemplo cuando a una persona le embargan su salario y le mandan el oficio al contador de la empresa. El contador va a servir como auxiliar del juez, porque va a estar él va a detener la parte porcentual que el juez decidió que se tome para, por ejemplo, una prestación de alimentos. Le da el resto, pero lo que si el juez dijo el 25% de su salario, ese 25% será retenido por este contador y será entregado a la persona que obtuvo ese derecho a que le presten alimentos. Actos del órgano jurisdiccional, actos de las partes y actos de terceros.
Dentro de los actos jurisdiccionales, pues ya hablamos de ellos, de la decisión de comunicación, de obtención, de disposición por parte de las partes y de los terceros como actos de prueba, actos de decisión y actos de cooperación. Así entonces hablamos del juicio ordinario y que se dice que es el acto introductorio de la acción por el cual mediante relatos de hechos invocados del derecho el actor determina su pretensión. Es a través de ella que el actor inicia la actividad jurisdiccional a través de la demanda y que plantea el derecho que estima le asiste, que pretende que se le declare. Una vez que se presenta la demanda y llena los requisitos, pues llegamos a lo que es el emplazamiento. El emplazamiento es el plazo que conocemos, que podemos definir como el tiempo que el juez le otorga al demandado para que tome una actitud frente a la demanda. Una vez que se ha notificado esa demanda, se emplaza la otra parte, si tomamos el juicio ordinario como base, como dijimos al inicio, le va a dar un plazo de 9 días para que tome una actitud. Dentro de las actitudes que puede tomar la parte demandada, pues hablamos de 6 actitudes, siendo la primera, puede interponer excepciones previas en este caso, pero veamos qué son las excepciones. La excepción es aquel poder del demandado para oponerse a la acción que el demandante ha promovido en contra de él. Las clases de excepciones que tenemos son excepciones previas, excepciones perentorias y excepciones mixtas. Las excepciones previas son la primera actitud que puede tomar la parte demandada en contra de la demanda que se ha interpuesto. Estas excepciones previas pues sirven para depurar el proceso precisamente. Dentro de ellas podemos encontrar las excepciones de incompetencia, la excepción de litispendencia, excepciones de preclusión, las excepciones que podemos también, aparte de las que hemos visto, también podemos interponer de demanda defectuosa, de falta de personalidad, de falta de personería. Las excepciones previas se van a ventilar por la vía incidental, tal como lo regula el artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Ahí por la vía incidental se van a tramitar las excepciones. Estas excepciones previas detienen el proceso principal porque se deben interponer dentro de los primeros 6 días de presentada la demanda. Dentro de primeros 6 días de emplazado la parte demandada, puede tomar esta actitud de interponer esas excepciones previas con un mecanismo de ataque en contra de la demanda. Lo importante es que estas se resuelven antes de contestar la demanda, y lo importante también es que a través de estas le podemos poner fin al proceso principal, ¿verdad? Se va por la vía incidental. Hay incidentes de hecho, incidentes de derecho. Si son incidentes de hecho, tiene que abrirse a prueba. Si es un incidente de derecho, no se abre a prueba porque el derecho no se prueba. Solo hay 2 excepciones en que se puede abrir a prueba por materia de derecho, que es cuando se invoca el derecho internacional o cuando se invoca el derecho consuetudinario. Si las excepciones son declaradas sin lugar, entonces continúa el proceso y debe tomar otra actitud entonces la parte demandada si no le declararon con lugar las excepciones previas. Puede ser dentro de las actitudes que puede tomar a continuación, puede ser entonces lo que conocemos como la rebeldía. La rebeldía es otra actitud que puede tomar la parte demandada. La rebeldía realmente es no actuar dentro del proceso, no tomar ninguna actitud ante la demanda que ha sido interpuesta en su contra. Esta actitud de rebeldía también se le denomina contumacia, ¿sí? Se da cuando el demandado debidamente notificado para comparecer a juicio no lo hace dentro del plazo que la ley le confiere, o sea, el emplazamiento. La rebeldía en términos generales es toda desobediencia, oposición o resistencia, ¿sí? Esta por supuesto tiene consecuencias que las podemos ver a partir del artículo 113 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Otra actitud que puede tomar la parte demandada es lo que se conoce como el allanamiento. El allanamiento no es más que el acto procesal por medio del cual el demandado acepta la pretensión formulada por el actor en su demanda. Es aceptar tanto la pretensión como los hechos que indica la parte actora. Así también regulado en el artículo 115 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Otra actitud que puede tomar es la contestación negativa de la demanda. A través de la contestación negativa precisamente de la demanda, el demandado comparece al proceso o al juicio dentro del plazo y a través de esto lo que va a hacer es indicar que está en contra de todos los hechos y de la pretensión de la parte actora. Por lo tanto, pues se va a continuar el proceso en todas sus etapas correspondientes. Otra actitud que puede tomar es la interposición de excepciones perentorias. Estas excepciones perentorias definitivamente
son las que se van a interponer al contestar la demanda y las mismas pues se van a resolver juntamente con la sentencia. Y la última actitud que puede tomar la parte demandada contra la demanda es la reconvención, que después de ser el demandado, él pasa a ser la parte actora porque considera que la parte demandada no tenía el derecho para demandar, sino que le correspondía a él. Una vez que ha tomado una actitud, se pasa pues al periodo probatorio, el cual la prueba la podemos definir como instrumento. La prueba es aquel medio para patentizar la verdad o falsedad de algo. Como procedimiento podemos decir que es aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez o tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso. ¿Cuáles son las clases de prueba que se pueden diligenciar dentro del periodo probatorio? La declaración de las partes, la prueba testifical, el dictamen de expertos, el reconocimiento judicial, la prueba documental, los medios científicos de prueba, la prueba conjetural o presunciones. Para la prueba también hay un procedimiento probatorio. El procedimiento probatorio consta de 3 fases: el ofrecimiento, la petición y el diligenciamiento. Dentro del ofrecimiento se dice que es un anuncio que hacen las partes tanto en la demanda como en su contestación de las pruebas que se aportarán al proceso. ¿Cuál es el momento procesal para ofrecer prueba? En un juicio civil, en un juicio ordinario, para el demandante cuando presenta la demanda, para el demandado cuando contesta la demanda. El segundo paso es la petición de la prueba o proposición de la prueba. Es la segunda etapa del procedimiento probatorio, es el petitorio o solicitud de admisión de la prueba, en virtud de que la prueba siempre se obtiene por medio del juez. Y el tercer paso es lo que conocemos como el diligenciamiento de la prueba. Esta etapa es propia del tribunal, puesto que una vez ofrecida la prueba y admitida por el juez, se procede a su incorporación material al expediente por el tribunal. El diligenciamiento es cuando ya el juez señala día y hora para escuchar a los testigos, día y hora para la recepción de los documentos, día y hora para recibir los dictámenes periciales, etcétera. Cuando ya se lleva a cabo la prueba, la que se conoce como el diligenciamiento. Entonces el mecanismo probatorio o procedimiento probatorio es ofrecimiento, petición y diligenciamiento de la prueba. La prueba también debe valorarse, pero para valorarse la prueba hay ciertos sistemas que ayudan al juez a valorar cada medio de prueba. Tenemos 3 sistemas: la prueba legal o tasada. Este sistema de valoración le da al juzgador por anticipado el valor que debe asignarle a la prueba. Esta debería de estar asignada en las leyes. En nuestro caso no se aplica la prueba legal o tasada, porque nuestras leyes no le indican al juez qué valor debe darle a cada medio de convicción. Está también la libre convicción. Esta es el sistema de evaluación en la que el juez puede razonar sin apoyarse en la prueba que el proceso presenta al juez. Podríamos decir, la libre convicción, el juez va a resolver y le va a dar el valor que él quiera a los medios de prueba sin tomar ninguna, sin que la ley le diga o sin que la experiencia le indique. Simplemente él tiene libre convicción de darle el valor que quiera. En otras palabras, podríamos decir vulgarmente, como a él como él considere oportuno, las va sin tomar en cuenta ningún medio de prueba, simplemente va a valorar como él quiere. Mientras que tenemos un último sistema que se conoce como sana crítica. La sana crítica, el juez analiza la prueba ante todo mediante las reglas del correcto entendimiento humano, con arreglo a la sana razón, o sea, la lógica, y a un conocimiento experimental de las cosas, la experiencia. Va a poner en juego ahí lo que es las ciencias auxiliares como la psicología, la psiquiatría, el trabajo social, todo aquello que a él le ayude a entender los medios de prueba, aparte de lo que le dice la ley y su experiencia. Se dice que la sana crítica está en medio de la prueba legal o tasada y la libre convicción, y es precisamente ese razonamiento lógico conforme el juez debe valorar cada uno de los medios de prueba. Por último tenemos la sentencia. ¿Qué es la sentencia? La sentencia en sí mismo es un juicio, una operación de carácter crítico. El juez elige entre la tesis del actor y la del demandado la solución que le parece ajustada a derecho y a justicia. Esa labor se desenvuelve a través de un proceso intelectual cuyas etapas pueden irse aislando separadamente y al que la doctrina llama formación o génesis lógica de la sentencia. El juez, cuando emite la sentencia, no solo termina el proceso, no solo termina el diligenciamiento de los medios de prueba y luego
se sienta y toma la decisión. Debe llevar un proceso también para emitir la sentencia. Ese proceso tiene 4 fases. Una que se conoce como un examen prima facie del caso sometido a su decisión. Un examen crítico de los hechos. Debe volverse un historiador para recordar qué fue lo que pasó en todo el proceso previo a tomar la decisión. Luego debe pasar a una tercera fase, que es aplicar el derecho a los hechos para que realmente ya está él en condiciones de tomar una decisión que se denominará sentencia, la cual debe ser apegada al derecho, la cual debe ser con justicia o lo más justo posible. Dentro de las resoluciones que el juez puede tomar son lo que conocemos como decretos, autos y sentencias. Los decretos, que son una determinación de mero trámite; los autos, que dice que a través de ellas se deciden las incidencias surgidas en el proceso principal o materia, que no es de simple trámite, que nuestra legislación le denomina auto; y la sentencia, que es la forma normal de terminar un proceso. Son las que se dictan y deciden el fondo del asunto, y es la forma normal de cómo termina un proceso a través de las sentencias. Termino la presente clase con 6 preguntas. La primera: ¿atienden toda aquella materia sobre las cuales las partes tengan libre disposición en todos aquellos casos que la ley lo permite? Segunda: ¿cuál es la finalidad de las excepciones previas o dilatorias? Tercera: ¿es aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez o tribunal acerca de la exactitud de las afirmaciones del hecho operadas por las partes en el proceso? Cuarta: su objeto es dejar constancia de la situación en que se encuentra una cosa que está llamada a desaparecer en breve plazo. Quinto: es la que se alega cuando se siguen 2 o más procedimientos iguales en cuanto a sujeto, objeto y causa. Y sexta: son acontecimientos o eventos no denominados por una voluntad jurídica que sin embargo proyectan influencias al proceso. Muchas gracias.